al régimen iraní. El mensaje es claro. Si la intransigencia de Irán continúa, se enfrentarán a crecientes presiones y aislamiento. Hoy en día los Estados Unidos están tomando un conjunto de medidas para perfeccionar esta opción. La Casa Blanca, Gran Bretaña y Canadá anunciaron ahondar en el aislamiento diplomático y financiero de Irán por continuar con su plan de obtener armas nucleares. Estados Unidos catalogó al Banco Central de Irán y a todo su sistema bancario como un medio para el lavado de dinero con fines ilícitos y criminales. También aplicaron sanciones financieras sobre empresas que hacen negocios con el sector petroquímico iraní, que alcanzaría un valor mínimo de 185.000 euros. Washington se reserva el derecho a prohibir subcontratos públicos, transacciones bancarias, compras inmobiliarias, licencias de exportación e importación y créditos de hasta 7.4 millones de euros a ciudadanos y empresas que hagan negocios con entidades iraníes, incluso con la posibilidad de congelar los fondos en bancos de aquellas compañías extranjeras que incurran en dichas infracciones. Al tiempo, Irán rechaza las nuevas sanciones económicas anunciadas por los países de Occidente y las consideró sin efecto en su economía. Este tipo de declaraciones y acciones son para propósitos de propaganda y son una especie de guerra psicológica. En la práctica, el nivel actual de nuestras relaciones económicas y comerciales con estos países demuestra que tales acciones no tendrán ningún impacto en el camino de la República Islámica de Irán y su enfoque económico. ¿Qué tan efectivas podrán ser estas nuevas medidas contra Irán? ¿Conseguirán detener el programa nuclear iraní que continúa siendo una amenaza internacional? Estamos en vivo, son las 9:32 p.m. en la costa este de los Estados Unidos y para debatir sobre las nuevas sanciones a Irán nos acompañan Carlos Aznares, Irash Milani, Julián Schlimberman y Adolfo Franco. Caballeros, bienvenidos y qué placer tenerlos también esta noche. Irash, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo recibe su gobierno estas nuevas sanciones? Muchas gracias. En primer lugar, tengo que decir que esas no son las primeras ni las últimas sanciones del Occidente encabezado por Estados Unidos. Desde el 79 que se triunfó la Revolución Islámica en Irán y que los mismos países que ahora están detrás de esas sanciones perdieron sus intereses ilegales en Irán, comenzaron a, digamos, a presionar a Irán para que o por las buenas puedan regresar a los intereses ilegales en nuestro país o llegando por las malas, parece que estamos acercando por las malas. Entonces, durante esos 32 años que pasa de la Revolución Islámica en Irán, hemos sido en primera década testigos de intentos de golpes de Estado de los pro-occidentales, de los mismos de que están detrás de esas resoluciones. Una guerra impuesta de Saddam Hussein, para no decir Irak, contra Irán de 8 años. Irash, y yendo al grano, para darle la oportunidad a los demás invitados, frente al programa nuclear, la OIEA acaba de rendir un informe y dice que continúan. ¿Está Irán haciendo armas nucleares? No, señor. Hay que decir que la agencia nuclear tiene la responsabilidad de anunciar cualquier, digamos, desviación a base de sus inspectores que investigan las instalaciones. Ellos no pueden declarar a base de las noticias de agencias secretas de algunos países occidentales. Eso es lo que ocurrió, fue ese. Y por esa misma razón, por la desviación del presidente de agencia nuclear de su camino legítimo, que es ser imparcial, ya Rusia y China y más de 100 países de movimiento no alineados protestaron a esa actitud ilegal de la agencia. Adolfo Franco, bienvenido como siempre. Acaba de escuchar a usted, a Irash Milani. ¿Cuál es su posición? Y además, acaba de concluir un debate republicano, donde uno de los temas fue política exterior y todos dijeron que apoyarían una operación militar en Irán. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Fueron injustas estas sanciones? No, en primer lugar, yo creo que el otro invitado no contestó la pregunta muy concreta suya, Hassan. Las sanciones no son de Estados Unidos, las sanciones primero han venido de las Naciones Unidas anteriormente. 4 veces que las Naciones Unidas han tomado medidas para decir que Irán está montando lo que es un programa nuclear y por supuesto que eso está verificado por una agencia
internacional con sede en Viena, compuesta por muchos gobiernos del mundo entero. Así que esto no se trata solamente de Occidente, se trata del mundo entero preocupado por lo que es claramente un camino de este país, de Irán, de montar lo que es un programa nuclear con fines de utilizarlo para amenazar a la región militarmente. Con esto entonces entramos en la propaganda de la revolución y 30 años intereses de Occidente, etc. Lo cierto es que las sanciones no solamente para Estados Unidos, pero otros países del mundo que se tomaron hoy, yo creo que va a ser el primer de muchos pasos que Occidente y otros países del mundo van a tener que tomar. Estoy de acuerdo que Rusia y China no se han unido en esta instancia, pero yo creo que esas son por razones económicas y enlaces económicos con Irán, pero también están muy preocupados por el rumbo que lleva ese país. Ahora, Carlos Aznares, bienvenido también. Mire, voy más allá, porque las sanciones vienen, por supuesto, de parte de los Estados Unidos, las nuevas sanciones, Gran Bretaña también, pero el presidente Nicolás Sarkozy ha planteado una nueva posibilidad. Dice que hay que prohibir de forma total la compra de petróleo iraní y congelar todos los activos financieros del Banco Central de Irán. ¿Usted cómo ve esa perspectiva que está tomando Occidente ya frente a Irán y también sabiendo que por parte de Benjamín Netanyahu y coalición de gobierno de Israel se ha hablado hasta de un posible ataque militar a Irán? Bueno, esto es nada más ni nada menos que un chantaje imperial sionista. Has nombrado bien a Israel porque Israel es el principal involucrado en esta idea de destruir a Irán y precisamente Israel es quien tiene de 1.800 a 2.000 ojivas nucleares. O sea, ¿por qué no investigamos Israel? ¿Por qué no investigamos las ojivas nucleares norteamericanas, las de Canadá, las de Francia? ¿Y por qué hay que investigar a un país que lo quieren sacar del mapa precisamente por haber hecho una revolución antiimperialista, una revolución que no agrede absolutamente a nadie y que está, y lo ha demostrado 1000 veces, trabajando con energía nuclear con fines pacíficos? Pero evidentemente estamos ante un chantaje para una escalada militar que se está preparando para solucionar los problemas económicos que tiene Estados Unidos y todo Carlos, Occidente en este momento. Permítame, porque estoy viendo a Julián Schliberman que quiere intervenir. Julián, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Carlos Aznares? Bueno, ante todo, buenas noches, Hassan y el resto de la audiencia. No, naturalmente no coincido con eso. Creo que es un intento muy evidente de desviar el tema. Claramente la preocupación internacional en este momento es si Irán tiene armamento nuclear y si lo va a usar y cuál es la reacción internacional. ¿Israel no lo tiene? Yo usted no lo interrumpí, permítame. Pero Israel es una democracia. Israel es una democracia que permite la tortura. Por favor. Carlos, permítame darle la oportunidad a Julián de que pueda concluir. Inmediatamente les doy a ustedes también la opción de réplica. Adelante, Julián. Gracias. La OIEA acaba de informar claramente que hay una dimensión militar al programa nuclear iraní. Confirma las peores sospechas del mundo entero y todavía hay unas respuestas que Irán tiene que dar. Número 1, si tiene una vasta cantidad de petróleo y de reservas de gas, ¿para qué necesita un programa nuclear para generar electricidad? 2, si el programa es pacífico y civil como los iraníes dicen, ¿por qué lo ocultan? ¿Por qué no permiten la investigación de investigadores de la ONU y por qué lo construyen bajo tierra o oculto en montañas en Qom inclusive? Entonces, en rigor acá lo que estamos viendo es una confirmación fidedigna de una organización que se opuso a la guerra en Irak y que ahora está diciendo claramente, señoras y señores, acá el tiempo juega completamente en contra del mundo libre. Mire, está diciendo Julián claramente, ¿su gobierno está ocultando el programa nuclear? No, de ninguna forma. Permítame que responda al señor. Irán, si es correcto, tiene mucho gas y petróleo, pero no hay que olvidar que la base de todas esas instalaciones de energía atómica que tiene Irán lo pusieron los mismos occidentales en el tiempo de monarquía del Shah. No es algo nuevo que nosotros lo sacamos después con esos objetivos. Eso existía. Y en aquel entonces, señor, para su información, la población de Irán era la mitad de ahora. Pero claramente, mire. Y la producción era 6 millones de barriles de petróleo. Pero para ser enfáticos, Julián ha dicho una afirmación y es la siguiente, que Irán esconde ese programa nuclear. ¿Ustedes lo esconden? No, señor, de ninguna forma. Irán desde 1993 abrió todas sus puertas hacia los inspectores de la Agencia Nuclear Atómica. Eso desde luego, algunos son subterráneos porque existe la posibilidad de que Israel o algunos países occidentales
sobre todo Israel, bombardar nuestras instalaciones, tal como han hecho lo de Irak y lo de Siria. Adolfo, ¿es eso cierto? Adolfo, ¿es eso cierto? No, eso no es cierto. Eso no es cierto y este señor lo sabe. Irán está ocultándose mucho tiempo y no ha abierto las puertas a unas inspecciones totalmente transparentes para permitir, si es para fines pacíficos, el uso de este material nuclear. Lo que sucede aquí, y con estas comparaciones que se han hecho con Israel y otros países del Occidente, es que esto es un país que ha dicho que no existió el holocausto, que ha amenazado a sus vecinos, que estuvo en una guerra de 8 o 10 años con Irak con el propósito de ser la potencia más grande de Medio Oriente, y todo el mundo que sabe y entiende que es las ideas es crear un imperio en la región, sabe que en estas armas y este programa se va a usar para tratar de no solamente controlar Medio Oriente, pero toda la energía de la región y del mundo. Bueno, así que ahora, es la meta y el gran peligro que representa este país, y compararlo con Israel y Francia no tiene ningún sentido, que han sido países que nunca han lanzado la guerra que han lanzado, por ejemplo, Irán contra Irak. Bueno, veamos declaraciones para darle amplitud, y ya le doy la palabra de nuevo, por supuesto, a Carlos Aznares. Mire, escuchemos qué dijo la secretaria de Estado Hillary Clinton lanzando advertencias, y advertencias muy serias a Irán. El impacto no existirá si no creemos que los líderes de Irán decidirán cambiar de rumbo y cumplir sus obligaciones internacionales. Y permítanme ser clara, las acciones de hoy no agotan nuestras oportunidades para sancionar a Irán. Continuamos activamente considerando una serie de medidas cada vez más agresivas. Carlos, adelante, tiene la palabra. Sí, mire, yo viajé a Irán en 2 oportunidades, viajé con un grupo de periodistas que no eran pro-iraníes ni mucho menos, visitamos 2 centrales nucleares, no se nos ocultó absolutamente nada, y cuando estábamos allí se hizo una invitación en toda línea a la OEA para que participara en un encuentro y viajara allí para ver las centrales. Y la OEA, con distintas excusas, desde febrero hasta marzo de este año, se fue negando. Ahora dicen que oculta, que está bajo tierra. Y yo digo la verdad, si realmente se quiere parar la guerra, ¿por qué no se hace un intento de realmente dialogar con Irán? Si Irán ha abierto las puertas al diálogo varias veces, en varias oportunidades. Sin embargo, se dice que Israel no agrede a nadie, que Francia no agrede a nadie, pero Israel invadió el Líbano, Israel invade Palestina, ¿cómo que no agrede a nadie? Mire, Julián, frente a lo que está... Después de ataques terroristas. Julián, frente a lo que está diciendo también Hillary Clinton, y ha dicho Timothy Gaynor, por supuesto, tengo las declaraciones. Hay un marco, y un marco que tiene gran connotación política, no solamente dentro del programa nuclear, sino están diciendo que hay apoyo al terrorismo. ¿Irán apoya al terrorismo? Bueno, Irán definitivamente apoya el terrorismo. Claro. Facilita armamento a Hezbollah y a Hamas. Ha ingresado yihadistas en Irak y en Afganistán. En Buenos Aires, donde yo vivo, es señalado por la justicia argentina como responsable de haber hecho anicos y asesinado a 85 personas el edificio de la AMIA aquí en la Argentina y también de la Embajada de Israel. Hay pedidos de captura internacionales emitidos en circulares rojas de Interpol, nada menos. Con lo cual resulta claro que como actor internacional, Irán tiene una conducta profundamente reprochable, y además no hay que olvidar, también es un gobierno que está reprimiendo ferozmente a su propia población. Con lo cual, bajo cualquier punto de vista que uno quiera analizar el récord institucional del régimen comeinista que gobierna Irán, es trágico, y verdaderamente concebir la idea de que armamento tan peligroso como armas nucleares esté en manos de un régimen de este nivel de extremismo es verdaderamente alarmante. Mire, Irash, ¿qué le dice usted a Julián Schlimmerman? Y le hago la misma pregunta. ¿Apoya su gobierno al terrorismo? No, de ninguna forma. Que hay que ver cómo se definen al terrorismo. Para nosotros, el pueblo palestino es el pueblo legítimo de que ha vivido miles de años ahí. No es un terrorismo, es un pueblo, una nación, que hay que ayudárselo. Para nosotros, Líbano, el Hezbollah o el pueblo libanés es un pueblo, una nación, no es el terrorismo. Pero lo digo para la información del señor, de que mira, señor Adolfo, no tenemos bombas atómicas buenas y bombas atómicas malas, buenas terrorismos y malas terrorismo. Israel no ha sido miembro de la Agencia de Energía Atómica, no ha firmado NPT, no se permite
revisar las instalaciones de energías atómicas y tiene entre 200 a 500 bombas atómicas. Para usted es algo bueno y no es nada malo. ¿Quiénes tienen en realidad bombas atómicas? No es que Estados Unidos tiene más de 5.000 bombas atómicas, Francia y Canadá y Israel, y Irán es culpable porque puede, si se desvía en 10 años, puede tener una bomba atómica que los norteamericanos lo utilizaron en Hiroshima y Nagasaki y ocasionaron la muerte y la herida de más de 225.000 personas. Esa es la culpa de Irán, que si se desvía, señor. Esa es la democracia y la justicia que ustedes se hablan. Esa es la democracia por la cual quieren derramar la sangre del pueblo iraní y hacer baño de sangre en nuestro país. Esa es su democracia. El problema por favor, es que no existe, ¿qué es la democracia? Para que aprenda un poco de la democracia. No existe democracia en un país que es una dictadura con un extremista y un hombre peligroso que está apoyando a Hezbollah. Ustedes no apoyan al pueblo palestino. Ustedes apoyan a células de terrorismo. Ustedes aparentemente, según fuentes aquí en Washington, habían enviado también material peligroso de tipo de gases a Libia. Así que ustedes están involucrados con terrorismo mundial. Pero no hablemos de Libia, que la han invadido. No practican la democracia. Por favor, no hablemos de Libia, que la han destrozado los aviones de la OTAN. Libia, por favor, recibiendo apoyo Carlos, permítame que Adolfo pueda concluir y le doy la palabra y por supuesto también a Julián. Brevemente, Adolfo. Bueno, brevemente, lo que es claro es que este es un país totalmente fuera de la órbita democrática en todo sentido. Un país no solamente con un gobierno, una dictadura extremista, pero una dictadura involucrada en América Latina, en África, en Medio Oriente, usando sus recursos naturales, el dinero que proviene de eso para promover el terrorismo organizado en nombre de los derechos del pueblo palestino, etcétera, cuando solamente tienen una meta y es destruir Israel en primera instancia y crear en Medio Oriente un imperio controlado por el régimen de Teherán. Permítame escuchar más declaraciones. Permítame escuchar las declaraciones también que usted menciona, Adolfo, que es lo que está diciendo Timothy Geithner, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, explicando además cómo serán esas sanciones para cualquier empresario del mundo que haga comercio con Irán. Por primera vez identificamos a todo el sector bancario iraní, incluyendo al Banco Central de Irán, como una amenaza para los gobiernos o las instituciones financieras que hacen negocios con bancos iraníes. Si usted es una institución financiera en cualquier lugar del mundo y se compromete a cualquier transacción que incluya al Banco Central iraní o cualquier otro banco del país que opera dentro o afuera de Irán, usted está en riesgo de apoyar actividades ilícitas iraníes. Carlos tiene la palabra y de inmediato después Julián Schlieberman. Adelante. Bueno, primero decir que es un plan muy similar al que aplicaron a Cuba y Cuba hace 52 años que sigue resistiendo. No me cabe la menor duda que el pueblo iraní, porque lo conozco y porque sé la fortaleza que tiene, va a resistir a este nuevo chantaje. Y por otro lado decir, yo también vivo en Argentina y cada vez es más cuestionado ese informe del fiscal Nisman que dice que a la AMIA la volaron los iraníes. Esto es otra patraña que se inventa el sionismo para culpar a Irán y de alguna manera apelar a esta escalada militar. Julián, ¿esa es una patraña realmente? Julián Schlieberman, usted que está en Buenos Aires, que ha vivido, ¿es una patraña? No, por supuesto que no. La justicia argentina lo respalda, la comunidad internacional. Se requiere un nivel de extremismo personal y de ceguera ideológica aguda para afirmar lo que acaba de decir el señor Aznares. Cada vez se avala menos. Toda la sociedad argentina claramente sabe que Irán fue responsable de esto y la Interpol lo ha avalado. Es decir, en esto no hay duda. Pero no me sorprende que el señor quiera plantear dudas sobre todo y desviar la conversación a cualquier lado, hablar de Cuba, hablar de Francia, hablar de Israel, cuando el tema realmente que estamos debatiendo aquí es a propósito del peligro que representa esta violación a la paz y a la seguridad mundial fenomenal que está cometiendo Irán en este momento. Y el punto de nuevo, como decía Adolfo anteriormente, la naturaleza del régimen es crucial para entender la peligrosidad del escenario. Un presidente de una nación que abiertamente llama a la destrucción de otro miembro de la ONU, un presidente de una nación que niega el holocausto contra toda la evidencia histórica y sobrevivientes que hay en el mundo todavía, un presidente de una nación que financia terrorismo a lo largo de todo el Oriente Medio prácticamente, ¿es confiable para que tenga armamento nuclear? ¿Es confiable su palabra cuando dice que el fin del programa es pacífico, cuando la OIEA argumenta todo lo contrario?
Bueno, ahí hay una pregunta interesante y se la voy a replantear también, pero me la contesta después de la pausa, Irash, y es si es irónico también que los Estados Unidos, el único país que ha usado la bomba atómica y el único país que ha inventado también excusas para invadir, por ejemplo, Irak, venga a criticar y imponer sanciones a Irán. Me lo contesta después de la pausa. Vamos a hacer una breve pausa, la última de esta noche. También, otro punto importante se refiere a la resolución de Naciones Unidas. Irán es un país responsable y respeta los compromisos del Tratado de No Proliferación. Estamos en vivo y son las 8:53 p.m. en la Ciudad de México. Vamos a concluir, Irash, y ¿va a detener Irán el programa nuclear? ¿Lo hará bajo cualquier circunstancia dada esta situación? De ninguna forma. El programa nuclear de Irán no es un tema del gobierno del presidente Ahmadinejad ni de nadie. Es un programa y orgullo del pueblo iraní. Nuestro pueblo no se permite un apartheid científico. Nosotros ya no aceptamos la colonización de algunos países occidentales. Estamos libres y seguimos adelante para ser un país progreso. Adolfo Franco, 35 segundos para que pueda usted concluir también. Bueno, el problema aquí, como hemos hablado anteriormente, es que es una dictadura extremista que está amenazando no solamente a Occidente, a Medio Oriente, por todo el mundo. Hay que recordar, Hassan, que Irán ha tenido 4 sanciones por Naciones Unidas. OEA es una organización internacional, no de Estados Unidos, no de Occidente, y es uno de los regímenes más peligrosos del mundo, y va a ser imposible que no solamente Occidente, pero que el resto del mundo permita que las armas nucleares caigan en manos de un dictador tan extremista. Ahí está esa posición. Carlos Aznares, 35 segundos también para que pueda usted concluir. Estoy totalmente de acuerdo con que Irán no va a detener su plan nuclear, no tiene por qué detenerlo, es una democracia, se habla de dictadura cuando recientemente ha habido elecciones y ha ganado Ahmadinejad por mayoría. Y realmente me parece aplicar esta doctrina del doble rasero permanentemente. Los que tienen programa nuclear y los que tienen bombas y bombardean a otros pueblos hablan de que se detenga el plan nuclear de Irán. Realmente es de una hipocresía sin límites. Julián Schlieberman, para que concluyas este debate, 35 segundos también. Bueno, de hecho, días atrás la propia disidencia iraní exiliada, porque si se queda en su país es masacrada por el régimen, en esta fabulosa democracia que acaban de describir, ha emitido una carta firmada por cientos de personas iraníes oponiéndose al programa nuclear de Irán y advirtiendo que ha llevado a un extremo tal que pone en riesgo la supervivencia de todo el pueblo. Acá hay que distinguir entre régimen y pueblo. El pueblo iraní, en la medida en que se puede expresar, está objetando este emprendimiento loco que está llevando adelante el régimen comeinista. Irash, quedan 20 segundos y no puedo dejar de preguntarle, porque no han mencionado dos. ¿Representa Ahmadinejad al pueblo iraní o es un fraude realmente el gobierno que hay en Irán? Desde luego, de acuerdo con las elecciones que se pasó en Irán, se considera como presidente legítimo de nuestro país. Adolfo, ¿puede contestarle en 10 segundos? Por supuesto que no. Es un sistema donde no hay prensa libre, donde los partidos políticos no se pueden expresar. Así que estas han sido elecciones que no son los tipos de elecciones que estamos pensando nosotros en Occidente. Bueno. La Unión Soviética también tenía elecciones y también las tiene Cuba. Pueden decir lo que quieran ellos, no es un país libre. Se nos ha acabado el tiempo, ha sido un verdadero placer, Irash. Gracias por estar con nosotros. Adolfo Franco también, Julián Schlieberman y por supuesto Carlos Aznares. A todos los invitados un verdadero placer esta noche y a todos nuestros televidentes, gracias y hasta una próxima oportunidad.